No necesitas levantar la voz para desmoronar un ego inflado. No hace falta caer en discusiones, ni dar explicaciones o buscar convencer. El verdadero poder reside en quien no se expone, no se altera y evita el enfrentamiento directo. La persona que realmente domina la situación observa en silencio, analiza con atención y se retira en el momento exacto. Este contenido no está dirigido a quienes buscan revancha o confrontación. Es un mensaje para quienes desean alcanzar un dominio mental superior. Vamos a explorar cómo desmantelar un ego desmedido sin tocarlo, cómo sembrar incertidumbre sin necesidad de acusar, y cómo derrumbar la arrogancia con la herramienta más poderosa, el silencio. Esto no es psicología de manual, es táctica pura, es estrategia sutil. Es el arte de la influencia silenciosa aplicado a las relaciones diarias, donde el verdadero poder no pertenece a quien más grita, sino a quien sabe cuándo desaparecer sin dejar rastro. Bienvenido a un territorio donde el control no se anuncia, se ejerce de forma invisible. Aquí, las caídas son inevitables, y el silencio se convierte en una forma de victoria. Observa, ignora y gana. Existen personas que, apenas cruzan una puerta, tienen una sola meta: dominar el ambiente. Buscan ser el centro, obtener aprobación, mostrarse por encima de los demás. Lo hacen con palabras llamativas, posturas exageradas y comportamientos cargados de ego. Pero eso no es fortaleza, es carencia. Cuando el ego está hinchado, no es señal de confianza, sino de una necesidad desesperada de ocultar debilidades internas. Detrás de cada gesto prepotente suele esconderse una estructura frágil, una armadura endeble construida para proteger temores y carencias, no para mostrar seguridad. Y es precisamente por eso que se puede desmontar con precisión, sin escándalo, sin gritos y sin enfrentamientos. Quien necesita imponerse constantemente, humillar a otros o ser adorado, no está ejerciendo poder real. Lo que en verdad está haciendo es mendigar validación. Su ego se alimenta del miedo a ser visto tal como es, vacío, inseguro, a punto de romperse. Y por eso, antes de actuar, lo esencial es comprender. Debes observar con atención a la persona que tienes enfrente. No te dejes engañar por lo que muestra en la superficie. Estudia su patrón de conducta. Observa cómo se tensiona cuando no es el centro de atención, cómo reacciona cuando no recibe elogios o cuando alguien lo enfrenta con una mirada neutral. Estas reacciones dicen mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Las personas controladas por su ego tienden a ser predecibles, necesitan ser reconocidas, necesitan ganar, incluso cuando no hay nada que ganar. Esa necesidad constante es su debilidad, y como toda debilidad, puede ser utilizada. Pero aquí viene la parte más importante. Nunca entres en conflicto directo. Evita por completo cualquier confrontación frontal. No hay que delatarlos ni atacarlos. Cuando te enfrentas a un ego con agresividad, lo fortaleces, porque para ellos, hasta la hostilidad es una forma de atención, y la atención es su alimento preferido. La verdadera inteligencia está en no oponerse, sino en permitir que sigan su camino, un poco más allá. Hazte invisible, neutral, distante. Proyecta desinterés. Tu mayor ventaja es la comprensión silenciosa. No necesitas derrotarlos. Solo necesitas permitir que se desmoronen por sí solos. Recuerda este principio esencial. Ningún ego resiste ante el silencio y la indiferencia. Cuando alguien necesita sentirse por encima y no recibe reacción alguna, su estructura empieza a derrumbarse. Pero antes de hacer cualquier movimiento, detente. No actúes con prisa, observa con paciencia. Quien realmente domina no se deja llevar por impulsos. La estrategia eficaz es paciencia transformada en poder. Cada palabra innecesaria que pronuncias es un arma que entregas. Cada reacción emocional es una puerta que dejas abierta. Cada emoción que muestras, por pequeña que sea, es un punto vulnerable que pueden explotar. Tu propósito no es ganar una discusión, sino entender cómo funciona su mecanismo interno. Tu meta es conocer sus necesidades ocultas y después quitarles, uno por uno, los pilares que los sostienen. El contenido continúa en unos instantes. Si esto te interesa, haz clic en el video y suscríbete al canal. Pero antes de eso, hay algo crucial que debes aprender: saber leer.
No se trata de leer libros, sino de leer gestos, leer las miradas, leer cómo eligen sus palabras. Detecta sus microexpresiones cuando no consiguen lo que quieren. Analiza sus pausas, sus silencios y, sobre todo, cómo reaccionan ante el silencio de los demás. Ese es el primer gran triunfo. Detectar el punto débil. Una vez que lo tienes claro, todo se convierte en cuestión de tiempo. Lo que viene después, la manipulación, la pérdida del equilibrio, la caída, son simples consecuencias de un ego que no soporta el peso de su propia ilusión. Y aquí va la clave más poderosa. La manera más efectiva de destruir un ego no es enfrentarlo, sino hacer que crezca. Así es, ¿lo entendiste bien? No lo contradigas, no lo cuestiones, no lo enfrentes. Haz lo contrario, aliméntalo, halágalo, hazle sentir que ya ha vencido. Uno de los errores más frecuentes al tratar con personas arrogantes es responderles de manera inmediata, frontal. Muchos piensan que para frenar un ego inflado hay que enfrentarlo directamente, ponerlo en su lugar con firmeza. Pero esa lógica no hace más que alimentar la ilusión de superioridad. El ego es como una criatura peculiar, se fortalece con la confrontación. Cada oposición lo alimenta. Cada corrección es vista como una prueba que debe superar. Cada discusión directa lo valida. El pensamiento estratégico, sin embargo, funciona de otro modo. No responde con fuerza ante la fuerza. Actúa desde la sutileza. En lugar de empujar, se convierte en espacio. En vez de resistir, se vuelve eco. El objetivo no es doblegar, sino acompañar, para después redirigir. Deja que crean que llevan el control. Haz que se sientan admirados, únicos, brillantes. Ofréceles el escenario. Provoca que se expandan. Hazlos hablar y hablar. Porque mientras más se expresan, más muestran las costuras de su armadura. Y cuando se sienten en la cima, confiados, están en realidad más expuestos que nunca. Es ahí cuando bajan la guardia, justo cuando creen que no hay nada que temer. Una de las herramientas más finas para desestabilizarlos es utilizar la admiración como disfraz. Pregúntales por sus logros. Invítalos a relatar sus grandes conquistas. Hazlo parecer sincero, aunque en el fondo sea una puesta en escena. Exagera ligeramente tu admiración, solo lo suficiente para que la situación empiece a parecer teatral, casi irreal. No se trata de mentir, sino de aplicar inteligencia emocional. En ese momento no estás actuando con hipocresía, sino con estrategia. Estás permitiendo que sus propias palabras construyan una trampa que ni siquiera notarán. Y cuando el ego se infla demasiado, ocurre lo inevitable. Pierden perspectiva, se desconcentran, reaccionan más y piensan menos. Es entonces cuando su equilibrio empieza a tambalearse. Este es el secreto. No los enfrentes, déjalos soñar. Porque mientras más crecen sus ilusiones, más dura será la caída. Y no hará falta que tú intervengas directamente. Ellos mismos caerán por el peso de su propio personaje. Por la decepción de descubrir que todo ese aplauso era solo eco. Un momento crucial en esta estrategia es lo que podríamos llamar el espejo distorsionado. Aquí entra en juego una técnica delicada, la imitación sutil. Refleja sus gestos, su forma de hablar, sus posturas más exageradas, pero hazlo con un matiz leve de exageración. No tanto como para ofenderlos, pero lo suficiente como para que sientan incomodidad sin saber por qué. Eso genera una reacción interna, confusión, desorientación, duda. No dudarán de ti, sino de sí mismos. Y cuando alguien empieza a cuestionarse a sí mismo, el ego pierde poder. Porque el ego no se desmorona por un ataque directo, sino por pequeñas grietas que surgen en su propia percepción. Se rompe por la disonancia, por esa sensación sutil de que algo está fuera de control, aunque no puedan identificarlo con claridad. Durante todo este proceso, tu papel debe mantenerse firme, tranquilo, estable. No debes mostrarte agresivo ni emocional, mucho menos competitivo. Tu solidez será tu mayor ventaja, porque quien está verdaderamente centrado no necesita demostrar nada, y quien no necesita demostrar, ya ha ganado de antemano. Recuerda, esto no es una guerra, es una obra teatral silenciosa, una construcción paciente. Tú no eres el actor principal, ellos lo son.
Tú solo les estás dando el espacio para que se revelen tal como son. Permíteles brillar. Déjalos hablar. Anímalos a mostrarse. Cada palabra que pronuncian es un paso hacia el vacío que ellos mismos están creando. Y cuando llegue el momento, no será necesario hacer nada más. Solo deberás observar con calma cómo caen, no por tu intervención, sino por la ilusión que ellos mismos alimentaron. Y cuando su ego esté en el punto más alto, inflado como nunca, ni siquiera tendrás que tocarlo. Simplemente empieza a insinuar. No ataques, no critiques, solo deja pequeñas dudas flotando en el aire. Aquí comienza el verdadero juego psicológico. Esta es la parte más sofisticada, la que no puede entender quién vive solo en la superficie de las cosas, porque tú no estás buscando ganar una discusión. Estás conduciendo, con precisión, a que tropiecen con su propia construcción. Estás llevándolos a un punto en el que su identidad, esa que defendían con tanta pasión, comience a tambalearse. Y ahí, en ese momento silencioso e inesperado, la verdadera caída sucede. Todo comienza con una sola pregunta. No una que ataque, ni una que acuse, sino una de esas que parecen inofensivas, pero que se quedan dando vueltas en la mente. Una pregunta simple, suave, pero capaz de abrir una grieta interna. No hiere, pero descoloca. No acusa, pero incomoda. ¿Estás completamente seguro de eso que afirmas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué necesitas que otros te validen constantemente? ¿Qué pasaría si nadie te prestara atención? Preguntas así no golpean como un martillo. Actúan como gotas de ácido sobre el acero. No causan impacto inmediato, pero lentamente desgastan la certeza. No hacen ruido, pero trabajan sin descanso. Cuando una duda se siembra bien, no necesita repetirse. Se instala y crece sola. A esta herramienta se suma otra aún más poderosa, el reflejo. Comienza a proyectar su comportamiento como si fuera un espejo. Reproduce su tono, imita sus gestos, sus frases, su manera de exagerar, pero hazlo con un matiz apenas perceptible de exageración, lo justo para transformar la aparente admiración en un retrato distorsionado. La imitación los obliga a verse desde fuera, sin excusas, sin filtros, sin la narrativa que suelen usar para justificarse, y eso los desestabiliza. Al principio no entenderán por qué se sienten incómodos contigo. No verán el truco, pero algo dentro de ellos se moverá. Cuando alguien que vive de la imagen ve su propio reflejo amplificado, no siente orgullo, siente vergüenza. Esta etapa requiere un dominio absoluto de ti mismo. No debes mostrar emociones, ni dejar escapar señales de burla, ni proyectar superioridad. Debes ser la neutralidad encarnada. Comportarte como si todo lo que estás haciendo fuera espontáneo, inevitable, parte de tu naturaleza. Porque si en algún momento sospechan que estás ejecutando una estrategia, levantarán una muralla. Pero si tu calma es auténtica, si tu desapego es real, entonces no tendrán nada contra lo que defenderse. Y eso es precisamente lo que los desarma, la falta de fricción. Las preguntas siembran la duda y el reflejo desestabiliza su percepción. Juntas, estas dos herramientas construyen una fractura interna, invisible al principio, pero imposible de ignorar con el tiempo. Desde ese instante, cada vez que se miren al espejo, cada vez que repitan sus gestos teatrales, cada vez que busquen reconocimiento, sentirán esa incomodidad inexplicable. La seguridad que antes tenían comenzará a resquebrajarse. El ego, acostumbrado a dominar y recibir aplausos, comenzará a sentirse atacado incluso cuando no haya agresión. Y ahí es cuando ya has ganado, porque el ego se alimenta de certezas. Si logras hacer que esas certezas se tambaleen, la estructura entera se viene abajo. No hay necesidad de empujar, solo debes tener paciencia. Deja que la grieta se extienda sola, que el colapso suceda por su propio peso. No apresures el final, no aceleres la caída, solo observa. Porque aquel que se incomoda en el silencio, que se defiende sin ser atacado, ya está cayendo por dentro. Mientras tanto, tú te mantienes firme, sereno, inalterable, y sin haber hecho nada visible, su mundo comienza a resquebrajarse. Cuando el ego ha sido exaltado, inflado con ilusiones, confundido con su propio reflejo y expuesto a la duda sutil,
llega el punto más fino de toda la estrategia: la desaparición. Aquí ya no se trata de preguntas, ni de gestos, ni de insinuaciones. Llega el momento de sustraer tu presencia, retirarte con elegancia, dejar un vacío donde antes había atención. La estrategia, hasta ahora mental, se transforma en dominio total. El silencio no es una pausa. En el terreno del poder, el silencio se convierte en un ruido ensordecedor. Y para quien depende de la validación constante, de los reflejos en los ojos de los demás, ese silencio representa una amenaza real. La falta de atención no es indiferencia, es una forma sutil de castigo. Pero el castigo no debe ser evidente. No desaparezcas de golpe. Eso llamaría la atención. Lo que debes hacer es retirarte lentamente. Disminuye la intensidad de tus respuestas. Sé más esquivo, más ausente. No muestres molestia ni distancia. Solo cambia tu presencia. Hazla más ligera, menos comprometida. Que tu mirada ya no esté tan fija. Que tu voz se vuelva más sobria. Que tu cuerpo no reaccione tanto. No cierres la puerta, solo deja de empujarla. Deja que sean ellos quienes noten que ya no los estás viendo como antes. Y en ese vacío, el ego empieza a perder aire. En ese silencio, la máscara comienza a caer. En ese reflejo ya ausente, se dan cuenta de que no son tan grandes como creían. Y ahí, sin necesidad de palabras, sin confrontaciones, sin una sola muestra de resistencia, habrás ganado. Un ego que ha sido alimentado constantemente con atención vive en una búsqueda insaciable de estímulos, como alguien perdido en el desierto que busca desesperadamente una gota de agua. Cuando dejas de ofrecerle aquello a lo que está acostumbrado, respuestas, miradas, gestos, validación, entra en un estado de desorientación. Comienza a preguntarse en silencio: ¿en qué fallé? ¿Por qué ya no obtengo reacción? ¿Por qué esa persona ya no me busca? Y sin decir una sola palabra, ya estás ejerciendo influencia. Pero no es una influencia ruidosa ni evidente. Es una forma de control que nace del completo dominio sobre uno mismo. Porque mientras la otra persona comienza a inquietarse, tú sigues sereno. Mientras busca razones, tú no ofreces ni una pista. Mientras lanza provocaciones, tú no das respuesta. En esa ausencia total de reacción, algo dentro de su mente empieza a fracturarse. El vacío que dejas, si es sostenido con firmeza, se convierte en un espejo que refleja cada inseguridad que esa persona nunca se atrevió a mirar de frente. El arrogante necesita impacto, necesita sentirse dominante, necesita mover piezas en el tablero emocional del otro. Pero cuando tú dejas de ser susceptible, cuando ya no reaccionas, cuando te vuelves impermeable, te vuelves también inútil para su juego de validación. No hay nada más frustrante para un ego hambriento que una presencia inexpugnable. Y aquí está la clave. Se trata de aplicar una indiferencia calculada, no basada en el rechazo, sino en la elección consciente. No es frialdad por resentimiento ni distancia por miedo. Es estrategia pura, es dominio interno. La verdadera indiferencia no es un muro que bloquea, es un reflejo que ya no devuelve imagen alguna. Y un ego que no puede mirarse a través del otro, pierde su forma, se desvanece. No hace falta desaparecer del todo. Puedes estar físicamente presente, pero vacío de todo aquello que antes lo alimentaba. Tu energía, tu atención, tu interés. Puedes continuar hablando, pero tus palabras ya no llevan contenido emocional. Puedes mirar, pero sin responder emocionalmente a nada. El reflejo que antes lo nutría ahora ha desaparecido por completo. Y para alguien que depende de eso, es una experiencia insoportable. La fase más profunda de la caída comienza cuando, sintiendo que algo se ha perdido, intenta reactivar la dinámica que alguna vez lo hacía sentir superior. Busca tus reacciones. Intenta encender de nuevo el vínculo que lo sostenía como figura central. Pero ya es tarde. Tú has salido del escenario. Has dejado de interpretar tu papel. Ya no estás jugando ese juego. Y la obra continúa. Solo que ahora el teatro está vacío. Ese es el golpe definitivo. No has dicho nada. No has confrontado, no has humillado, solo has dejado de participar. Y para alguien que necesita audiencia, esa es la herida más profunda. Darse cuenta de que ya no hay nadie mirando. Retirarse no es un acto de huida, es una forma elevada de estrategia emocional. No estás huyendo del ego del otro,
estás dejándolo a solas con su propia sombra. Y esa es una batalla que nadie puede ganar, porque cuando el ego no tiene a quién mostrarse, pierde sentido, pierde dirección, pierde forma. Hay quienes creen que el desapego es debilidad, que no responder es señal de sumisión, pero quién sabe cuándo irse, sin necesidad de explicarse, sin enojo, sin resentimiento, demuestra que su poder es silencioso y absoluto, porque el que ya no necesita imponerse, tampoco necesita defenderse. Quien domina el arte de retirarse con conciencia, ya ha ganado antes de que el otro entienda que el juego ha terminado. Y si el ego solo sobrevive en la mirada del otro, entonces la victoria más rotunda consiste en retirarle esa mirada, para siempre. Cuando el ciclo se ha cerrado, no hay nada que aclarar. Quien realmente ha triunfado no necesita declararlo, ni celebrarlo, ni anunciarlo. Solo permanece. Y esa permanencia serena, esa calma profunda en medio del temblor ajeno, es la forma más pura y poderosa de control. El ego del otro no estalla en un momento dramático. Se va apagando lentamente, vaciándose en silencio. No colapsa por confrontación, sino por abandono. Lo que antes era una persona segura de sí misma, exhibicionista, dependiente de la aprobación, se convierte en una figura desorientada, sin centro ni dirección. Y en el momento en que intenta volver a establecer contacto, a reactivar la antigua danza emocional contigo, se da cuenta de algo más. Tú también has cambiado. Ya no estás disponible, ya no reaccionas, ya no participas del guión donde su vanidad era la protagonista. Y es precisamente esa calma tuya, esa quietud inalterable, lo que te hace invisible a sus manipulaciones e invencible ante sus juegos. Muchos creen que el poder está en destacar, en ser reconocidos, en causar impacto. Buscan respeto a través del miedo, admiración a través de la ostentación y validación a través de los halagos. Pero esa clase de poder es endeble, porque está atado a lo externo. Depende de la mirada ajena para sentirse real. La verdadera fuerza no hace ruido, no necesita imponerse, ni reclamar su lugar. Es una energía tranquila que no exige atención porque ya se conoce a sí misma. Es el tipo de poder que no se nota al principio, pero que transforma todo cuando aparece. No busca venganza, ni necesita demostrar nada. Simplemente existe, y eso basta. La calma no es pasividad, es sabiduría en acción. Es la postura de quien ya ha vivido lo suficiente, ha comprendido lo esencial y ha decidido no entrar en batallas innecesarias. Es la paz interior de quien ha elegido retirarse, no como castigo, sino como forma de preservación. Desde esa distancia emocional, no hay resentimiento ni desprecio, solo una claridad serena que te permite ver todo sin necesidad de reaccionar a nada. No estás huyendo, estás elevándote por encima del juego, y ese acto, aunque silencioso, es profundamente transformador. Mientras otros se aferran a la necesidad de tener razón, de ganar, de ser reconocidos, tú sueltas todo eso. Porque ya no lo necesitas. Ya no buscas aprobación, ni atención, ni reconocimiento. Has entendido que el verdadero dominio no se encuentra en aplastar al otro, sino en no depender de nada fuera de ti. Cuando alcanzas ese nivel de estabilidad interna, las provocaciones ya no te alteran. No porque las ignores, sino porque las entiendes tan bien que ya no tienen poder sobre ti. Has desactivado el sistema, has salido del juego, y al hacerlo, te vuelves inquebrantable. El mayor triunfo no es ganar una pelea, sino llegar al punto donde ya no hay necesidad de pelear. Ese es el verdadero dominio, cuando la calma te protege mejor que cualquier ataque. Es invisible para muchos, pero imposible de ignorar para quien lo siente. Si te conectó este mensaje, haz clic en el video y suscríbete para seguir explorando este tipo de poder. El que no necesita mostrarse, porque el verdadero poder no se proclama, simplemente se siente.